En este video les mostraremos lo que mi equipo investigó acerca de los conceptos que integran el salario base de cotización y determinación sobre cuotas de obrero patronales. ¿Qué es el SBC? El salario base de cotización SBC es el promedio de cuánto gana diariamente un empleado. Para ello se consideran o se integran todas sus percepciones del año, como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, etc. Se deben considerar todas y cada una de las percepciones que pueden darse durante el año, ya que el trabajador recibe durante el año conceptos diversos al de su salario, como por ejemplo las más comunes son el aguinaldo, prima vacacional, entre otros. Este concepto viene definido en la Ley del Seguro Social, en su artículo 27, donde se nos dice lo siguiente: el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se usa para el cálculo de las contribuciones de seguridad social, el cual se tomará para que los derechohabientes coticen, ya sea para la cuestión de los seguros de retiro y pensión IMSS, o para la obtención de crédito que les permitan conseguir una vivienda, en este caso Infonavit. A los trabajadores se les otorgan las prestaciones mínimas de ley. La forma más simple y directa de determinar el salario base de cotización de un trabajador es obteniendo un factor de integración, el cual resume las percepciones que se obtendrán durante el año. Ejemplo: los empleados con un año de antigüedad tienen derecho como mínimo a 6 días de vacaciones, una vez cumplido el año, y por ello recibir una prima vacacional del 25% que correspondería a 1.5 días de trabajo. Lo que haremos será multiplicarlo por el salario diario de los trabajadores. Imaginemos que un trabajador cuenta con un salario de 250 diarios. Entonces, su SBC correspondiente al primer año sería de 261.30 y con este sueldo deberá ser ingresado en el IDSE, en la base de datos de SUA y aplicaciones con la que se gestiona la nómina de las empresas. Este ejemplo solamente aplica únicamente para el primer año. Recordaremos que si se aplica lo mínimo establecido para el segundo año, los días que se tendrá derecho como mínimo serán de 8, y para el tercer año serán 10 días, para el cuarto 12 días y de ahí 2 días más por cada 5 años. Bien, es cierto, el ejemplo es únicamente para ilustrar la integración básica del SBC. Los empleados podrán disfrutar de percepciones superiores a los mínimos establecidos y con ello aumenta el factor de integración. Por otra parte, también existen tablas para obtener el factor de integración. Cuando se contrata a un empleado, la empresa notifica el salario base de cotización al IMSS. También cuando dicho monto cambie, lo cual se debe avisar al IMSS dentro de los 5 días siguientes. El IMSS Infonavit usa el SBC para calcular los impuestos que pagan el empleado y la empresa. En el caso del IMSS se tiene un tope igual a 25 salarios mínimos. En la siguiente tabla podrán ver los conceptos que se integran y los que no se integran en el salario diario. Aquí, como podemos ver, hay 3 columnas que son las percepciones, el no integra y el se integra. En el punto número 1 es instrumento de trabajo, cuando sean instrumentos utilizados para desarrollar sus actividades y cuando sean percepciones reales para trabajar sin una razón de negocios. En el punto 2, fondo de ahorro, cuando el patrón aporte lo mismo o menos que el trabajador y no haya más de 2 retiros al año. Las aportaciones del patrón que exceda la del trabajador o toda la aportación del patrón cuando se hagan más de 2 retiros al año. El punto 3, aportaciones para fines sociales de carácter sindical, cuando no puedan individualizar sus prestaciones, bibliotecas, deportivos, cuando son prestaciones que por ese social
campos que pueden involucionarse. El punto 4, aportaciones adicionales al RCB, que son las aportaciones a la CIR de los trabajadores en los Afores y cuando se depositen en la cuenta de aportaciones voluntarias de la CIR. En el punto 5, aportaciones al Infonavit y la PTU. No se incluyen aún y cuando se distribuya un % mayor de la PTU y cuando sean pagos del crédito de vivienda de los trabajadores o los anticipos de la PTU cuando no haya PTU a distribuir. El punto 6, alimentación y habitación, cuando se cobre por lo menos el 20% del SBC por cada concepto y cuando son prestaciones gratuitas o se cobre menos del 20%. En el punto 7 son despensas que hasta el 40% y la parte que exceda el concepto. En el punto 9 son fines sociales, planes de pensiones, que son cuando los planes reúnen los requisitos de la Comisión Nacional del SAR y cuando no se reúnen los requisitos de la Comisión Nacional del SAR. Y en el punto 10 y último dicen que es el tiempo extra, que es el prestado dentro de los márgenes de la LFT, el tiempo extra que excede los márgenes máximo 3 horas en un día y 3 días en una de la LF de la semana. Además de los anteriores, existen otros conceptos, prestaciones distintas a las mencionadas en el artículo 27, seguro de vida, invalidez y gastos médicos. Pues el patrón a favor de los trabajadores no se integra, si se integra el trabajador en efectivo se integra. Bonos o premios de productividad se integra, bonos o premios de antigüedad también integra. Bono o ayuda para transporte. Como instrumento de trabajo en forma de boleto, cupón o bien a manera de reembolso por un gasto específico sujeto a comprobación, no integra. Se otorga en efectivo en forma general y permanente, se integra. Por cada concepto, que es la parte que excede el 10% de la CDI por cada concepto. En el punto 9 son fines sociales, planes de pensiones, que son cuando los planes reúnen los requisitos de la Comisión Nacional del SAR y cuando no se reúnen los requisitos de la Comisión Nacional del SAR. Y en el punto 10 y último dicen que es el tiempo extra, que es el prestado dentro de los márgenes de la LFT, el tiempo extra que excede los márgenes máximo 3 horas en un día y 3 días en una de la LF de la semana. Además de los anteriores, existen otros conceptos, prestaciones distintas a las mencionadas en el artículo 27, seguro de vida, invalidez y gastos médicos. Pues el patrón a favor de los trabajadores no se integra, si se integra el trabajador en efectivo se integra. Bonos o premios de productividad se integra, bonos o premios de antigüedad también integra. Bono o ayuda para transporte. Como instrumento de trabajo en forma de boleto, cupón o bien a manera de reembolso por un gasto específico sujeto a comprobación, no integra. Se otorga en efectivo en forma general y permanente. ¿Qué son las cuotas obrero-patronales? En diversas páginas de internet se pueden ver los siguientes conceptos. Las cuotas obrero-patronales son la suma total de dinero aportado al Instituto Mexicano de Seguro Social por los trabajadores, patrones y la cuota social que aporta el gobierno mexicano. Esto quiere decir que es lo que el gobierno aporta al Instituto Mexicano para los trabajadores que trabajan dentro de una empresa. Son las aportaciones que hace el trabajador y el patrón con el fin de tomar un patrimonio para su retiro, cesantía y vejez, así como garantizar la seguridad social y con ellas conformar la cuenta individual de trabajo. ¿Quién paga las cuotas obrero-patronal? Aunque todo el dinero lo paga el patrón, no todo el dinero realmente él lo pone. En tu recibo de nómina viene un concepto que dice IMSS o Seguro Social. En términos generales, esas son las cuotas obreros patronales. Sin embargo, tú también debes pagar una parte de esas cuotas, no todas las debe pagar tu jefe, o sea el patrón. Aunque las empresas y el gobierno están obligados a brindarte servicio médico de calidad, tú debes poner una parte mínima, pero finalmente una aportación. Esa es la razón de por qué a todos los trabajadores les quitan parte de su sueldo para pagar el IMSS. ¿Qué conforman las cuotas obrero-patronales? En la siguiente tabla mostramos las cuotas obrero-patronales a cubrir por el trabajador y por el patrón para el cálculo del factor de salario real pasar en 2019.
así como el marco legal que la sustenta. Esta es la tabla que dice régimen obligatorio del Seguro Social, artículo 1155. Abajo dice Infonavit, ISN, que es el impuesto sobre la nómina. Esta tabla dice que tiene en la descripción dice el riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad. El número 3, invalidez y vida. 4, abarca lo que es el retiro y la cesárea de edad avanzada y vejez. 5, guarderías y prestaciones sociales. Por último viene la tabla que habla sobre la descripción, el tipo, las cuotas a cubrir y la base para cada marco normativo. Esto es el régimen obligatorio del Seguro Social, que viene marcado en un artículo. Lo que mostraba en la tabla anterior, algunos términos usados en la tabla anterior son SBC, que significa salario base de cotización. UMA es la unidad de medida y actualización. LSS quiere decir la ley del Seguro Social. Infonavit son las siglas de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Pueden observar que las cuotas obreros patronales por concepto de cuota fija y aplicación al excedente de 3 UMA tienen artículos transitorios en la ley que modifican la cuota a la cual hace referencia el artículo que lo sustenta.